Ya no estamos solos en este estudio, está con nosotros Cecilia Valdés, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, para conversar sobre las polémicas que tienen que ver con aquellos descolgados un poco del partido, diríamos, porque el partido en una Junta Nacional se definió por el apruebo. ¿Cómo está, Cecilia? Bienvenida a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Sí, lo estaba escuchando y a veces es grato el sentido del humor. ¿No es cierto? Hay que reírse un poco. Aliviana un poco esta política que es un poquito áspera. Sí, la verdad es que mayoritariamente en nuestra Junta Nacional hubo más de 400 delegados de todo el país. De Arica a Magallanes optó por el apruebo, por aprobar este nuevo texto constitucional. Y nos pone bien contentos porque nuestra mesa nacional en su mayoría estábamos por el apruebo y ahora empezamos ya la campaña, nos inscribimos como partido en el CERVEL, estamos muy contentos. Es cierto que hay gente que no está convencida, que es militante del partido y está haciendo fuerza en los grandes medios de comunicación. Pero nosotros esperamos que ellos respeten la decisión formal, institucional del partido, y los llamamos también a no hacerle daño a la democracia cristiana, que yo creo que representa un sector de la sociedad que hoy día no se siente representada por los partidos políticos, más bien por los movimientos, y nosotros queremos recuperar ese espacio que tuvimos como partido, en donde pudimos darle también grandes transformaciones al país. Esta es una democracia cristiana que está de vuelta, es una democracia cristiana transformadora, que no le tiene miedo a los cambios, pero que sí los presenta con una responsabilidad y una progresividad, que es el ADN de la democracia cristiana. Pareciera que en los medios de comunicación, como que lo que es la mayoría de la democracia cristiana no existiera, porque llevan solo como aquellos que están descolgados. Sí, estábamos comentando de hecho, por ejemplo, que figuras que son muy emblemáticas y que además tienen gran llegada a la ciudadanía. Estoy pensando en Carmen Frey, en Yasna Proboste, incluso en la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Buenchumilla, no aparecen especialmente en los medios empresariales de comunicación, lo que llama la atención porque se establece entonces una confusión también por parte de la ciudadanía. Por otro lado, la senadora Rincón saca un Twitter que a mí me llamó mucho la atención porque ella se autoproclama como representante de una mayoría que evidentemente no sé a qué se refiere, a qué mayoría se refiere. Mayoría evidentemente dentro de la democracia cristiana no, porque este fue fue contundente la votación. No, claro, fue contundente, y fue contundente además la votación, un 63% entiendo. 63,53%. Bueno, imagínate, imagínate, es una votación realmente contundente a favor del apruebo, y sin embargo, una senadora que además en algún minuto fue candidata a la presidencia por parte de la democracia cristiana, tiene la capacidad de dar un Twitter donde ella se establece como representante de una mayoría. No sé si una mayoría, insisto, de la democracia cristiana o de una mayoría X que yo desconozco, no sé qué mayoría habla. ¿Qué es lo que les pasa al interior? Porque yo imagino que ahí... La mayoría de Renovación Nacional. Bueno, claro, eso también marca una división. Es que es importante lo que dice Hassan Sile, porque ahí marca una división muy, muy sustancial dentro también de la democracia cristiana. Sí. Bueno, para nosotros, a ver, no es indiferente. Porque, me imagino que no. Claro, sí, o sea, algunos pudieran un poco vestir esto de una cierta indiferencia, que no importa, que haya una gran... Pero no es indiferente, claro. No es indiferente, es una senadora que además es jefa de la bancada de senadores, que como tú bien dices, ha sido candidata, pero la verdad es que yo encuentro que optó por el camino equivocado. O sea, la democracia cristiana en su gran mayoría está por cambios profundos y ella no lo está, y además no admite que aquí hay una derrota contundente a la postura que ella presentó junto con otros camaradas. Yo encuentro que es una falta de respeto con el partido que ella dice tanto respetar y tanto querer. Pero también es cierto que cuando uno milita voluntariamente en una colectividad o adhiere voluntariamente, uno también asume que hay decisiones colectivas en esto. Y esas decisiones colectivas por mayoría, en forma democrática, si uno no las asume, mejor que no milite. Es que tienes un punto importante ahí, Cecilia,
perdón, tú querías Sí, decir... sí, es que lo que pasa es que dale. me parece muy interesante esto que salió en la tercera el fin de semana y que podría tener que ver con algunas querellas al Tribunal Supremo de la DC, justamente por esto que estamos conversando, digamos. Ahí está, incluyendo querellas. Tribunal Supremo de la DC ordena iniciar acciones que apuntan a exdirectiva de Chayín. ¿Están mezcladas estas cosas o es distinto? ¿Es otra situación? Mira, yo no lo he visto en detalle, pero son decisiones bastante autónomas las de los tribunales internos del partido, por lo menos. Es una decisión que ellos quizás están viendo algunos casos. Pero esta misma sensación de que no se ha hecho las cosas correctamente, la quisieron instalar cuando nosotros ganamos la elección interna del partido. Claro. ¿Ah? Y esto duró mucho rato. De hecho, ellos nunca reconocieron que nosotros ganamos. Ganamos en primera y en segunda vuelta. Y también hubo estas amenazas de querer enturbiar un poco un resultado que era mayoritario. Entonces, aquí también hay una falta de asumir la democracia como es. O sea, cuando uno está en una colectividad y pierde, lo que hace uno es felicitar al que ganó y no cuestionar el resultado. Es que a eso quería llegar y me parece muy importante lo que apuntó la Ale, porque de alguna forma da la sensación de que en una suerte de primer éxodo, donde sale Mariana Elwin, Soledad Alvear, gracias, uno establece y uno observa una división interna dentro del Partido de la Democracia Cristiana bastante fuerte. Una democracia cristiana que está evidentemente por una mirada mucho más progresista, mucho más vinculada a la centroizquierda, versus una democracia cristiana que hoy día, y como muy bien lo dice la Ale, está más relacionada, uno tendría a pensar que está más relacionada ni siquiera a la centro-derecha, a la derecha de Frentón. O sea, hoy día Mariana Elwin no podría decir que es una persona ni siquiera de centro-derecha. Mariana Elwin ha dado muestras claras, incluso en el apoyo a Piñera, en algún minuto, de ser una mujer de derecha. Entonces llama la atención porque, ¿qué es lo que pasa al interior? Más allá de que yo estoy de acuerdo contigo, Cecilia, la mayoría no tiene, bueno, qué bueno que estés tú acá, pero no tiene esto justamente, esto que vemos de la vocería de los medios, la pantalla de los medios empresariales, teniendo, y insisto, figuras muy importantes como Carmen Frey, una potente Frey, luchadora Proboste, junto con Fanny Poyarolo. Francisco Buenchumilla, claro, exactamente, o sea, de verdad. La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. El alcalde de Concepción, Álvaro. También, toda la razón, por eso te digo, a uno se le empiezan a quedar en el tintero porque son además voces muy importantes y voces históricas. Yo por eso destacaba también a Carmen Frey, el trabajo que ella hizo con Fanny Poyarolo, el trabajo que ella hizo en algún minuto. Mujeres por la vida. Exactamente, sí. Con Beatriz Sánchez también en algún minuto. Sí. O sea, tú te das cuenta que hay una figura emblemática, histórica, que no la llaman. Que no la llaman. Y que tiene un discurso muy interesante. También aquí hay una reflexión que tiene que ver cómo tenemos hoy día el monopolio de los medios de educación, de comunicación, además al arbitrio de grandes consorcios económicos. Entonces, ese es un tema que también hay que verlo. Lo que hizo esta Constitución fue concentrar el poder económico, el poder político y administrarlo de esa forma. Por lo tanto, los privilegiados estaban dentro de esa concentración. Claro. Lo que hace esta Constitución nueva, este nuevo texto constitucional, es distribuir el poder. Y ahí ya queda la escoba con la gente que siempre ha tenido el poder en esos medios, el privilegio de estar en los medios de comunicación. O sea, lo que tú dices es verdad, es negar. Yo vi ayer, hojeé en internet el Mercurio, y la verdad es que es grotesca la campaña por el rechazo también. Entonces, sí, digamos las cosas como son. Era un panfleto, digamos la verdad. Sí. Si no fuera por ustedes, los medios alternativos que están teniendo mucha más credibilidad que los medios más tradicionales, la verdad es que nosotros no tendríamos cómo informarnos. Entonces, aquí también hay un llamado que uno hace al señor Luxi. Mira, en el Canal 13 invitaron a nuestro presidente Felipe del Pin. Lo pusieron en un recuadro así. Estaba por el apruebo. Al otro personaje en la mitad de la pantalla. O sea, hay cosas, por lo menos cuiden la forma. O sea, claro, aquí equilibremos un poco la mirada del país completa y no ocupemos como campaña o como un pasquín los medios de comunicación porque la gente se da cuenta, ya no pasa desapercibido. Entonces, aquí también nosotros tenemos que ir denunciando esas cosas. Los partidos políticos tienen que tener un rol en eso también. Y nosotros,
pucha, yo creo que el desprestigio de los partidos políticos es porque dejamos de cumplirlo y de ser también vocería de la gente que reclama esto, el estallido social, que ni siquiera lo vimos ver en los partidos políticos, es porque estábamos en otra, pajareando, no teníamos el cable a tierra, o sea, aquí hay que volver a reconectarse y la democracia cristiana, el esfuerzo que hemos hecho es poder volver a interpretar a ese mundo popular, social cristiano, humanista cristiano, y conectarnos un poco con la base social. Por eso la base demócrata cristiana en todas las regiones del país apostó por el apruebo, porque la base política y social de la democracia cristiana tiene conexión con el mundo más progresista, con esta mirada transformadora de la sociedad. ¿Y qué vamos a hacer entonces con estas personas que ya anunciaron que van a salir a hacer campaña por el rechazo? Porque eso es lo que dijo Jimena Rincón, que ella va a ir a cada rincón, no sé qué va a pasar. A cada rincón. A cada rincón. Y ella, que además tiene un papel muy importante en el Senado, no sé, va a dejar votada su pega, no sé qué va a hacer, pero va a recorrer el país por el rechazo. ¿Qué piensas tú que debería suceder? ¿Deberían llevar a Chaín, a Walker, a Rincón, al Tribunal Supremo? Bueno, a ver, lo que yo pienso es que ellos primero deberían respetar la institución a la que pertenecen. ¿Ya? O sea, yo encuentro que una falta de respeto con las decisiones que democráticamente se toman al interior del partido donde ellos militan. Segundo, el Tribunal Supremo nuestro, yo les dije, es autónomo y nosotros no andamos circulando ahí llamando por teléfono para presionar, porque eso está lejos de esta directiva por lo menos. Tercero, yo creo que deberían guardar silencio. Sé que ellos tienen una convicción que no es la que definió la mayoría, quiere decir que no están muy conectados con el partido donde militan. Pero además, si tienen otra opinión, yo los llamaría a guardar silencio. Porque una cosa es libertad de conciencia, ¿cierto? Que yo hago una distinción ahí, y lo otro es seguir desobedeciendo las discusiones que se dan y el resultado de esas discusiones. O sea, yo la verdad es que creo que ellos están quedando muy mal con la mayoría de los militantes de la democracia cristiana. Y eso le hace daño a nuestro partido también. Ahora, nosotros vamos a seguir firmes por el camino del apruebo, que fue el mandato de la Junta Nacional, pero además por convicción. Es que eso yo creo que es muy importante, ¿eh? Yo creo, Cilia, que también establecer no solamente que esto es un mandato, esto me imagino que es una convicción que representa a un porcentaje amplio de la democracia cristiana. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Porque yo te mencionaba recién un éxodo que ya se generó en algún minuto. ¿Podría ocurrir otro éxodo ahora? ¿Cómo afectaría eso a la democracia cristiana? Porque también, y tú lo decías muy bien, los medios empresariales tienen una dimensión que mucha gente quizás no se da cuenta, simbólica incluso a la forma de estructurar. Tú decías, ponen al presidente de la democracia cristiana de este porte en la pantalla, mientras al otro de forma grande, etcétera, etcétera, al de una cierta... Va manipulando. Exactamente. Va manipulando. Y a ver, y ahí entra algo que hemos hablado muchas veces acá, el tema de la importancia de las leyes de medio, la ley de medio, digamos. Pero ¿qué es lo que puede pasar al interior también? Porque esto implica directrices fundamentales de cómo van mostrándose también. Pero Finalmente. yo hago la diferencia ahí, mira. Ganamos por una mayoría bien súper grande, sí, no es menor. Por lo tanto, ¿qué éxodo se puede provocar aquí? De algunas figuras que han insistido en esto. Pero son figuras muy públicas, eso voy, Son Cecilia. figuras públicas porque estos mismos medios que estamos hablando y criticando de los grandes consorcios económicos de este país, las han hecho públicas también. Entonces, yo espero que no sea un éxodo y que se recapacite en esto. Pero sí, los veo que se sienten muy incómodos dentro del partido donde militan. La verdad es que no están calzando con las directrices de la democracia. ¿Deberían cristiana. renunciar? Mira, yo eso lo dejo a conciencia de cada uno. Muy bien. Uno milita voluntariamente. Claro. Yo me siento cómoda en la democracia cristiana hoy día y bajo esta ideología demócrata cristiana, porque nosotros somos un partido bien ideológico. Tenemos filósofos, tenemos una doctrina política muy antigua además y muy arraigada en el sentido popular. Sí. Lo cual es cierto, en algún momento la democracia cristiana estuvo muy, muy cerca, sobre todo con la reforma agraria, ¿verdad? Y todo lo que vino después. Y también estuvimos muy lejos.
También, Sí, po, y por reconozcamos eso, durante ¿ah? los últimos años de los gobiernos de la Concertación, especialmente en el Bachelet 2, podría decir yo, ¿no? Burgos ahí tuvo un papel bastante... Tristemente célebre, para ponerlo en términos muy... Gracias por decirlo de forma tan educada. Muy educada. No, pero ahora quiero llevarla a una pregunta que es compleja y que tiene que ver con el mismísimo Fuad Chahín, que fue el único presente en la Convención Constitucional. Ya fue medio raro y medio, por decirlo medio feo, ¿no? Que fuese él, que era presidente del partido, el único elegido para estar en la convención. Entonces la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Él también estuvo en la última directiva, que tuvo algunas acusaciones por parte del CERVEL, de algunas malas, como con manejo de dinero, bastante complejos, ¿no? Hubo una auditoría del CERVEL, entiendo que se detectó una cuenta incobrable, algunos impuestos sin pagar. ¿Va a pasar algo con Chahín en ese aspecto? Bueno, es cierto que observaciones del servicio electoral dieron como resultado que hubo ciertos manejos engorrosos en la administración de Fuad, que tiene que ver fundamentalmente con una venta de inmuebles que no se logró concretar, que tiene que ver con fondos por rendir millonarios, estamos hablando de 25 millones, fondos por rendir, no chiquititos. Sí, claro. No eran montos pequeños. No eran montos pequeños. Claro. Y el CERVEL lo que hizo fue poner los antecedentes al Ministerio Público, ¿ya? Frente a eso, nosotros también tenemos que tomar acciones como partido, cuidando el patrimonio partidario, claro, que es lo que nos corresponde como directiva. Ahora, el resultado de eso, bueno, hay que ver la responsabilidad, pero cuando uno dirige un partido, en el caso nuestro, con Felipe del Pin, conmigo que soy la secretaria nacional, y tenemos a cargo el patrimonio de una institución, hay que ser bien responsable, serio, profesional también para administrar estos fondos. Entonces, esas observaciones del CERVEL con esta nueva ley, recordemos que tenemos una nueva ley de partidos políticos que es bien rigurosa, que también han habido políticos que no les ha ido muy bien con esta ley. O sea, recordemos la campaña de Karina Oliva, que fue, sí, ha sido difícil y ha sido todo un temazo para el servicio electoral eso. Pero con esta nueva ley hay que acogerse a los principios de transparencia. Y desde ese punto de vista, ¿cómo van a actuar ustedes como partido respecto Nosotros a nos esta... vamos a hacer parte de lo que presentó el servicio electoral al Ministerio Público. O sea, no podemos quedarnos indiferentes, porque si no pasamos a ser corresponsables de Exactamente, ¿ah? exactamente. Y ahí, bueno, con los que resulten responsables de la investigación que se haga. Ahora llama la O sea, atención... el señor Chahín estaba acusando... Es que a eso voy, ¿Al lado? a eso, ¿Para que sí, no pues. lo miraran? Es que a eso quería ir, Claro. es que llama la atención también justamente la figura de Fuad Chahín en ese aspecto. ¿Cómo lo ven ustedes a él puntualmente? O sea, yo no, como lo veo yo, porque yo no, así como veo una persona, no, quizás, bueno, yo veo una persona que la verdad renunció al partido, dejó el partido votado, la verdad, y se fue. Tuvo que asumir Carmen Frey una cosa que estaba muy, muy enrarecida, y tuvo la valentía de asumirlo Carmen. Sí. Y en eso, bueno, el resto de la mesa apoyamos a su gestión, y fue una gestión que ordenó el partido. Sí, muchísimo. Ordenó el partido no solo en términos administrativos, pero también políticamente. O sea, yo no sé qué hubiese pasado si Carmen Frey no hubiese estado de presidenta del partido, en una Junta Nacional en donde se pedía también libertad de acción por los mismos que pedían libertad de acción ahora, y que estábamos frente a Kast, lo peor de la derecha, y por el otro lado teníamos al actual presidente Boris. Entonces, también en lo político, Carmen logró ordenar eso. Y esa línea es la que nosotros hemos tratado de seguir y honrar en la medida de lo posible. Claro. citando a otro Claro, líder de la porque protección. nosotros los DC somos bien DC. Somos Ahora, bien, en ese sentido, bien fanáticos. fíjate, Cecilia, que llama la atención, y perdona, voy a hacer un poquito de retropolítica, porque llama la atención que Carmen Frey, siendo un personaje tan importante dentro del partido, dentro de la democracia cristiana, no haya sido nunca nominada como presidenciable.
Cuando estoy pensando, y aquí yo no me manejo en la interna, digamos, pero que una figura como Eduardo Frei, hijo, haya sido presidente, cuando no tenía una fuerte postura política, hoy día claramente ha demostrado incluso no tener muchas convicciones vinculadas a la democracia cristiana, y otra figura tan potente como Carmen Frei, que no solamente fue una emblemática mujer del partido, sino que además una mujer que durante la dictadura, vuelvo a insistir en esta idea, en concordancia con Fanny Poyarolo, hicieron campañas en contra de la dictadura, dando una directriz muy potente y una fortaleza que llama la atención. ¿No sienten que de repente también estuvieron como al debe con ella? Sí, mira, además que Carmen ha sido desde el principio la que ha creído que el expresidente Frei fue asesinado. O sea, ella logró que habláramos de magnicidio, finalmente. Ella logró este camino bastante sola por lo demás, insistiendo con una y una convicción tremenda. Pero no solo por su padre, y ella lo dice también, sino que por todos los detenidos desaparecidos, por todos los crímenes que hubo en dictadura. Entonces, ella es una figura emblemática para la democracia cristiana, para fuera de la democracia cristiana también. Absolutamente. Sobre todo en el tema de derechos humanos. Por eso nosotros nos llena de orgullo. Pero mira, la política se ha ido desenvolviendo. Recordemos también cómo partimos en esto después de la dictadura. Tuvimos un sistema electoral bien cuestionado, que era el sistema binominal, en donde las élites de los partidos elegían quién iba de candidato y quién no. O sea que tampoco habían demostraciones democráticas internas en donde hubiesen primarias y uno pudiese elegir qué parlamentarios te iba a representar como partido. Entonces, yo digo que, como tú bien dices, ha sido bien injusto porque no se han reconocido personas emblemáticas. Yo recuerdo a José Ruiz Di Giorgio. ¿Quién se acuerda de José Ruiz Di Giorgio? También demócrata cristiano, senador, en defensa de los trabajadores. Oye, y él cumplió 2 periodos y se fue porque él consideraba que ya era un abuso que un político se fuera repitiendo el plato. Y recién ahora tenemos una ley del límite a la reelección. Si no fuera por eso, tendríamos gente que ya hoy día llevaba más de 30 años. Entonces tenemos todavía, y falta y democratizar esta voluntad participativa de los partidos. Tenemos hoy día una historia que a nosotros los partidos nos deja mal parados, en donde las élites han gobernado, la élite que han elegido esas mismas élites. Esas mismas élites que hoy día están por el rechazo. O sea, coincidencia. Claro. Qué raro. ¿Hassan? Sí, es muy bueno el punto acerca del binominal, porque permitió hacer una división entre... Acércate un poco hacia el... Permitió una división entre las personas que representaban la democracia cristiana en el Congreso y las bases del partido. Es un problema que tienen todos los partidos políticos chilenos, ¿no? Entre las cúpulas y la base, y esa desconexión es algo que ha contribuido harto al desprestigio, al malestar que tiene el público con los mismos partidos. Cuando hablamos de los que son los demócratas cristianos a favor del rechazo, estamos hablando del diputado Matías Walker, de la senadora Jimena Rincón, del exdiputado y ex constituyente Fouad Chahine. O sea, personas que han ganado elecciones con la etiqueta demócrata cristiano, que han usufructado de cierta forma de la consistencia del partido, de la máquina del partido, para llegar a esas posiciones de representación popular. Precisamente porque hay un efecto, primero, de poder cuando las negociaciones de las listas parlamentarias ponen a esas personas en posiciones de ventaja hace años, y después hay un efecto de incumbente donde el hecho que ya han ganado les da una tremenda ventaja para seguir ganando. Entonces, esas personas que históricamente han beneficiado harto de ser militantes de la democracia cristiana, o sea, deben harto al partido, y después deciden desconocer completamente las decisiones internas del partido,
Y eso ocurre porque tenemos figuras del apruebo que también han ganado posiciones de representación popular, porque hablamos de la senadora Proboste, del senador Buenchumilla, del alcalde del Pino. O sea, son personas que también han estado, de la alcaldesa Claudia Pizarro en La Pintana. O sea, esas son personas que han ganado también cargos de elección popular, pero ahora se encuentran más bien alineados con las bases. Entonces hay un problema de representación dentro de la democracia cristiana. Y en el caso de que personas que han usufructado de la etiqueta demócrata cristiano y que han llegado a posiciones de poder y representación popular producto de eso, deciden hacer cosas que están en contra de las decisiones, ¿no se genera una crisis de legitimidad para la misma colectividad si no hay ningún mecanismo de disciplina, ningún desincentivo para ellos para hacer eso? No van a expulsar el partido cuando Juan de Dios Carmona decidió entrar en la dictadura cívico-militar. La democracia cristiana decidió expulsarlo. Él, de hecho, renunció antes. Ahora parece que no hay ni siquiera voluntad para renunciar, pero si la DC no toma cartas en el asunto, ¿no queda en muy mala situación la colectividad? Primero, a ver, yo creo que llegamos a este punto porque los partidos en sí dejaron de moverse por convicciones, ¿ya? Y fluctuaron entre oportunidad, entre farándula política. Sí, denle nomás. Sí. Absolutamente. Además, sí. Así sí, como me dan a mí, yo también puedo. Obvio. Es que es verdad. Entonces empezamos a circular un poco por este exitismo, un poco, y colocando eso como el triunfo político, ¿ya? El triunfo político que se mide en cuántas veces yo aparezco en pantalla, ¿ya? Claro. Eso es bastante tentador, ¿eh? Sobre todo, no, es muy tentador. No lo sabremos nosotros, que tantos años trabajamos en eso. Pero se perdió la conexión con la realidad, Entonces empecé a representarme yo a mí misma nomás. No seguí representando a la gente que me eligió. Y ahí los partidos empiezan a pagar este costo político. Ahora, nadie ha dicho que la democracia cristiana no vaya a tomar acciones. Nadie ha dicho eso. Entonces, yo lo único que digo es que nosotros tenemos instituciones internas que funcionan autónomamente, ¿ya? Y que están lejos de estos vaivenes políticos, están dentro de las normativas vigentes, la ley, los estatutos partidarios que están acordes a esta nueva ley de partidos políticos. Entonces, yo creo que esta mala evolución o esta involución de los partidos políticos empezó a pasar la cuenta a los liderazgos expuestos que tenían ciertas contradicciones. Porque yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Tengo algunas cosas que no comparto de este nuevo texto constitucional, pero prefiero partir de ahí para las modificaciones que yo quiero que estén presentes, que decir, parto de la Constitución del 80. Es una contradicción para un demócrata tremenda. Es una contradicción para los demócratas cristianos muy grande, después que el 27 de agosto del 80 el presidente Frey dice, aquí Asamblea Constituyente, ojo, y dice Asamblea Constituyente, sí, pues. No como algunos hubiesen querido que esta transformación constitucional hubiese estado a cargo del Parlamento. Porque en el fondo hay un reclamo allí incumbente. O sea, hoy día la propuesta del texto constitucional es que se elimina el Parlamento y se cambia por esta Cámara de las Regiones, que no es exactamente lo mismo. O sea, se elimina el Parlamento y el Senado y queda la Cámara de Diputados. Entonces los incumbentes se sienten ya jubilados. Claro, hay un problema increíble, de no poderes van a ganar ahí, 12 sí. millones de pesos mensuales sí. nunca más. Pero lejos de eso, esta concentración del poder, sí, yo creo que todavía y perderlo, sí. Claro, pero sabes que también uno no opta por convicción para lo que es mejor para el país. Exacto. Y no para uno. Personas porque que viven en Santiago no van a poder ir como senadores por Arica, por ejemplo. No, y además porque esta Constitución del 80 lo que hizo fue uniformar un país que no es uniforme, que tiene diversidad. Claro. Entonces tapamos todo lo que era distinto. Oye, el pueblo originario no era uno nomás.
no eran tantos como son ahora. Oye, no, es que la familia es esta. No, es que la propiedad privada, perdóname, pero es más importante que la persona. Oye, no, es que, mira, lo que hizo fue uniformarnos a todos. Algunos se acostumbraron a eso, pero ¿sabes qué? Qué bueno que aflore la diversidad, porque mostramos un país mucho más rico culturalmente, mucho más avanzado mentalmente también, y con mirada de futuro. Porque bueno si no, no tenemos digas. nada que ofrecerle a los que vienen. Dice César Villalobos, yo para que vayamos cerrando ya voy a leer algunos comentarios. César Villalobos dice, yo creo que Cecilia debe explicar por qué todos hacen lo que quieren en la DC, si hay un reglamento, normas y compromisos adquiridos en conjunto. Eladio González dice, Chaín le preguntó a las bases de C sobre la mirada constitucional. Hay dos preguntas que te están haciendo, Muy Cecilia. claras. Sí, solo quería como hacerme cargo de hacerme parte más bien de esa primera pregunta. Para los que no sabemos de las reglas internas de la DC, el funcionamiento, quizás nos podría explicar muy en simple cómo funcionan esas reglas de... Bueno, la Junta Nacional cuando tiene estas definiciones y la Mesa Nacional está mandatada a hacerlas públicas, a difundirlas, ¿cierto? Y el resto de las personas, los camaradas, los militantes que estuvieron en una posición contraria, y no, se supone que ellos tienen que asumir la mayoría. Claro. Más que por norma, por un respeto a la institucionalidad y por un apoyo a la democracia. Ahora, hablábamos recién que ¿qué pasa con los partidos que se siguen eligiendo los mismos? Bueno, como estas normas que han ido avanzando de no repetirse, digamos, el plato o límite a la reelección en cargos populares, yo creo que los partidos internamente tienen que hacer lo mismo. Mira, somos una comunidad, esta comunidad tiene que rotar en quienes lo representan, porque es la forma que nosotros vamos mostrando la diversidad interna que tenemos también. Si también, mira, podemos tener opiniones distintas, eso es cierto, y matices. Por eso la deliberación es tan rica al interior de la democracia cristiana. Pero de ahí a tener posiciones opuestas, ya uno empieza a cuestionar si cabemos todos en un mismo partido. Es que yo creo que ese es el punto más sustancial. Y fíjate que me acordé de un ejemplo que no es menor, y que lo destacó hace poco la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Claudia Pizarro fue una de las, yo diría, de los rostros emblemáticos de la campaña de Boric. Sin embargo, teniendo ella una postura muy clara... Se hizo el primer acto en La Pintana. Bueno, hecho, ¿no? Claro. Y teniendo ella una postura muy clara dentro incluso de la democracia cristiana, ella apoyó a Yasna Proboste y apoyó a Jimena Rincón en una primera instancia, creyendo yo, y en eso yo comparto, Cecilia, lo que tú decías hace un rato, que probablemente su fuero más interno no eran sus candidatas ideales. Sin embargo, ahí está un poco lo que tú decías. Entonces llama la atención que ustedes tengan camaradas, como dices tú, dentro del partido, que funcionen acordes a las directrices del partido de manera, por último, pública, que uno esperaría que eso es lo mínimo, claro, más allá de las convicciones internas, digamos, y de las discusiones internas que me imagino que también se pueden dar dentro del partido, obviamente, sí. Versus esta otra forma donde, y quiero retomar un poco eso que tú decías, las élites se sienten con el privilegio de decir, oye, nosotros somos élite y por ende nosotros sí es que somos los que mandamos. Por eso es que destacamos un poco. Somos los que mandamos, somos los iluminados, que sabemos lo que es mejor para Chile. A eso voy. Somos nosotros y somos. Entonces, sí, ahí hay una autorreferencia igual bien fuerte y no escuchar, digamos, lo que está por otro lado, no compartir. Yo no haría más juicio de valor, pero sí yo diría que es una lástima y a la democracia cristiana le afecta. Yo no puedo decir que no nos afecta, son camaradas que hemos militado por mucho tiempo, además compartido en mucho tiempo, y que no siempre hemos estado en posiciones distintas, en más veces las que hemos estado en posiciones, o sea, recordemos a Andrés Saldívar en la calle, todo mojado y agarrado por los pacos. O sea, hay gente que se la jugó en dictadura también. Es raro lo que está Pero yo creo ahora, que ¿no? hay un cierto reordenamiento de la política hoy día. Antes teníamos dos distinciones, democracia o dictadura. Y en eso, bueno, nos alineábamos los demócratas. Hoy día hay distinciones un poco más finas, un poquito más detallistas. ¿Qué sistema de pensiones queremos para Chile? ¿Qué sistema político queremos para Chile? Estamos en una discusión que es mucho más avanzada que la que tuvimos antes también. Entonces en eso también puede haber un reordenamiento
de la política y cada uno se va a situar o resituar donde estén los que más piensan como uno. Hay derechos fundamentales de segundo orden que también son tan importantes como Y los qué de primer bueno orden. bueno que estemos discutiendo eso hoy día. Qué bueno que vayamos evolucionando Sí, a ese nivel. sí. Yo también concuerdo Pero los contigo. partidos tienen que evolucionar porque la sociedad pasó por encima de nosotros. Nosotros evolucionamos mucho más lento que la sociedad. Absolutamente. Y tenemos que reconocer eso con un sentido realista, Y eso nos impidió ir sencillo. hacia un parlamentarismo más fuerte, creo yo, ¿ah? Porque ¿Cómo? ahí necesitamos partidos políticos más fuertes si queremos tener un sistema que vaya evolucionando hacia el parlamentarismo, por ejemplo. Bueno, hay Necesitamos partidos gente políticos también, fuertes. pero hay gente también que ha dicho, mira, no son necesarios los partidos políticos, aquí los movimientos sociales son roles distintos. Los partidos políticos deben presentar soluciones a esas demandas. Los movimientos sociales son los que demandan, los que representan causas. Y deben trabajar en conjunto. Y hay que hacer esa distinción para Por sostener supuesto. esta democracia que de repente flaquea, pero que estamos tratando de que se fortalezca. Muy bien, con eso cerramos nuestra entrevista, que estuvo muy interesante. Cecilia, gracias por enfrentar todos los temas y esperamos también que le den más espacio en los medios de comunicación tradicionales a quienes representan a la mayoría y a las bases de la ADC y no solo a aquellos, como bien tú los llamaste, que se creen iluminados, que saben más que el resto, que están Absolutamente. dándonos como especie de clases, como si no hubiésemos podido leer nosotros solos, soles, el texto de la propuesta de la nueva Constitución. Un abrazo, Gracias, Cecilia, Alejandra. muchas gracias. Muchas gracias, chiquillos. Gracias. Yo feliz de venir a estos programas. Creo que uno tiene que ayudar también a la pluralidad de la comunicación. Exactamente. Muchas gracias. No puedo dejar de mencionar Hoy una es cosa. el Día del Periodista. Sí. Se agradecen ese tipo Felicitaciones. Muchas gracias. de Chiquillos, comentarios. chiquillos. Un comentario muy frívolo. Qué bonita combinación de colores. que- Estamos iguales. Y yo te miraba, decía, no será un espejo esto. Sí, habían varios comentarios Oye, en redes Nos sociales. pusimos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo. Representamos la misma causa. Eso. Sospechoso me van a decir. Vamos por el Muchas apruebo. gracias. Somos los naranjos en vez de los amarillos. Más rojo que amarillo. Más rojo que amarillo. Eso, muy bien. Oye, mientras, muchas gracias Cecilia Valdés, entonces que estuvo aquí conversando con nosotros. Oye, miren esto que por favor apareció.